No puedes probar nada, Sara. Tu padre es un criminal y seré la única que se encargue de ti. La voz de Brenda resonó por toda la sala del tribunal llena de falsa indignación, mientras señalaba a la pequeña Sara. La niña con lágrimas en los ojos, pero una determinación feroz levantó el dedo. Ella miente. Mi papá no hizo nada. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba tanta valentía de una niña. Lo que no sabían era que Sara tenía un as bajo la manga, pruebas que desenmascararían a su madrastra y cambiarían para siempre el destino de su familia. Pero antes de ver cómo Sara les hace pagar, cuéntame desde dónde nos estás viendo y qué hora es. Ahora suscríbete al canal y vamos con la historia completa. Dejen de pelear. Por favor, ya basta. Sarah Thompson abrazaba con fuerza a su osito de peluche, mientras se sentaba en el último peldaño de la escalera, escuchando a su padre y a su madrastra discutir en la cocina. Era la tercera pelea de la semana, y cada una parecía más ruidosa que la anterior. Sara, de 8 años, tenía unos ojos azules brillantes que decían, no se perdían nada. Su cabello rubio oscuro caía en 2 trenzas ordenadas, y en ese momento estaba girando la punta de la derecha entre sus dedos, algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Abajo las voces comenzaron a apagarse, pero Sara aún podía oírlas con claridad en la pequeña casa de 2 pisos de la calle Maple en Millfield, Ohio. Ese dinero pertenece a Sara y a mí, Brenda. Mis padres lo dejaron para nosotros, dijo con firmeza su padre David. Seguimos casados, David. Merezco la mitad de todo hasta que el divorcio sea definitivo, replicó Brenda con dureza. Sara sabía que discutían por el dinero y las joyas que sus abuelos habían dejado al morir en un accidente de coche 6 meses atrás. $250,000 y la colección de joyas antiguas de su abuela estaban guardados en la caja fuerte, empotrada detrás del cuadro del salón. Oyó cómo una silla se arrastraba por el suelo y corrió rápidamente a su habitación. Segundos después, su padre llamó suavemente a la puerta. «Sarah Bear, ¿estás despierta?» David Thompson asomó la cabeza con su rostro bondadoso marcado por el cansancio. A sus 38 años, su cabello castaño claro ya mostraba canas en las sienes, y las gafas de montura metálica se le torcían un poco sobre la nariz. Sí, papá. Sara dejó a un lado al detective Brown, su osito de peluche, y trató de sonreír. David se sentó en el borde de la cama. Lo siento por el ruido. A veces, los adultos tienen problemas para ponerse de acuerdo. ¿Brenda sigue enojada por el divorcio?, preguntó Sara. David suspiró y se ajustó las gafas. Sí, pero eso es algo entre Brenda y yo. No tienes que preocuparte por los problemas de los mayores. Echo de menos cuando todos éramos felices, dijo ella en voz baja. Lo sé, cariño, dijo David abrazándola. Escucha, tengo que ir a las reuniones con los maestros esta noche. Volveré alrededor de las 10. ¿Estarás bien con Brenda, Sara? Asintió, aunque en realidad no se sentía nada bien al respecto. Desde que su padre y Brenda habían anunciado el divorcio 3 meses atrás, Brenda casi no le hablaba si David no estaba presente. ¿Recuerdas lo que te mostré la semana pasada?, dijo David en voz más baja. La caja fuerte detrás del cuadro, susurró Sara. Exacto. Solo es para emergencias, pero quiero que sepas dónde está. La familia siempre debe saber dónde se guardan las cosas importantes. Le besó la frente. Te revisaré cuando vuelva a casa. Después de que su padre se fue, Sara se quedó en su habitación jugando con el detective Brown. Tenemos que resolver el misterio de por qué Brenda está enojada todo el tiempo, le dijo al osito. El detective Brown está en el caso. A las 8:30 la lluvia golpeaba con fuerza su ventana. Sara se puso el pijama y se cepilló los dientes cuidando de no cruzarse con Brenda, que miraba televisión en la sala. Apenas se había dormido cuando un fuerte estruendo la despertó. Sara se incorporó abrazando a su osito. No era un trueno. El sonido provenía del interior de la casa. Oyó voces abajo, voces de hombres que no reconocía. Sara salió de la cama y caminó de puntillas hasta la puerta, abriéndola solo lo suficiente para mirar afuera. El pasillo estaba oscuro, pero la luz del piso inferior se filtraba por la escalera. Con mucho cuidado se acercó al borde y miró entre las barandillas,
Lo que vio hizo que su corazón latiera tan rápido que creyó que se le saldría del pecho. 3 hombres con máscaras negras estaban en la sala. El cuadro que normalmente cubría la caja fuerte colgaba torcido en la pared, y la puerta de la caja estaba abierta. Uno de los hombres metía joyas en una bolsa negra, mientras otro sostenía fajos de dinero. Pero lo que más desconcertó a Sarah fue Brenda. Su madrastra estaba junto a los hombres, parecía nerviosa, pero no estaba atada ni herida. No gritaba pidiendo ayuda. Ni siquiera intentaba huir. «Dense prisa», susurró Brenda a uno de los hombres. «Tómenlo todo y váyanse». Sarah se tapó la boca para no soltar un grito. Brenda no estaba siendo asaltada. Estaba ayudando a los ladrones. Uno de los hombres enmascarados miró hacia la escalera, y Sarah se agachó rápidamente. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, regresó a gatas a su habitación y se escondió bajo las sábanas abrazando con fuerza al detective Brown. «Están robando las joyas de la abuela y todo el dinero», susurró a su osito. «Y Brenda los está ayudando. ¿Qué hacemos?». Estaba demasiado asustada para volver a salir. En su lugar permaneció despierta durante horas, sobresaltándose con cada sonido hasta que finalmente cayó en un sueño inquieto. A la mañana siguiente Sarah se despertó con el sonido de sirenas. Corrió a la ventana y vio 3 coches de policía en la entrada. Bajó las escaleras a toda prisa, aún en pijama, y encontró a Brenda hablando con un oficial en la sala. La caja fuerte estaba vacía y los muebles desordenados. Brenda gritó: «Sarah, vi lo que pasó anoche, yo vi». Sarah la interrumpió Brenda bruscamente para luego suavizar la voz al mirar al policía. «Pobrecita, está confundida y asustada. Sarah, cariño, nos robaron anoche mientras dormíamos». Una mujer de cabello oscuro y corto con una placa prendida al cinturón se acercó a Sarah y se arrodilló para estar a su altura. «Hola Sarah, soy la detective Lisa Martínez. ¿Puedes contarme lo que viste?». Antes de que Sarah pudiera responder, Brenda rompió a llorar. «Es David», sollozó ante la detective. «Mi esposo debió planear esto. Estamos en proceso de divorcio y ha estado amenazando con esconder el dinero para que no reciba mi parte justa. Seguro contrató a esos hombres para robarlo todo». «Eso no es cierto», protestó Sarah, pero Brenda la atrajo hacia sí apretándole el hombro con fuerza. En ese momento su padre irrumpió por la puerta principal, el rostro pálido de preocupación. «¿Qué pasó, Sarah?». «¿Estás bien, David?», corrió hacia su hija. La detective Martínez se interpuso. «Señor Thompson, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre dónde estuvo anoche». «Estaba en la escuela en las reuniones con los maestros hasta las 10», explicó David confundido. «Luego manejé de regreso a casa». «¿Alguien puede confirmar que fue directamente a casa?», preguntó la detective. «Paré a cargar gasolina, pero luego vine derecho», respondió él. La detective asintió a otro oficial quien le entregó unos papeles. «Señor Thompson, encontramos estos correos en su computadora. Muestran contacto con criminales conocidos del área». El rostro de David se puso blanco. «Eso es imposible. Yo nunca envié esos correos». «Mi papá no haría eso», dijo Sarah con firmeza. La detective le mostró los documentos a David. Estos mensajes describen la distribución de su casa y la ubicación de la caja fuerte. Incluso mencionan la hora exacta en la que usted estaría fuera, mientras su esposa e hija estarían solas. «Esto es una locura», dijo David, la voz temblorosa. «Yo no escribí eso». 2 agentes se acercaron a él. «Señor Thompson, debe acompañarnos para responder algunas preguntas». «¿Me están arrestando?», preguntó David atónito mientras uno de los oficiales sacaba las esposas. «Brenda, diles que esto es ridículo». Pero ella solo negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo pudiste hacernos esto, David?». Mientras los policías esposaban a su padre, Sarah corrió hacia él llorando. «Papá, diles que no lo hiciste». David se arrodilló torpemente con las manos atadas detrás de la espalda. «Escúchame, Sarah Bear. Yo no hice esto. La verdad siempre sale a la luz, Sarah Bear. Siempre». Sarah sollozó mientras los oficiales lo sacaban hacia el coche patrulla. A medida que el vehículo se alejaba, la mano de Brenda se cerró con fuerza sobre el hombro de Sarah. Se inclinó
y le susurró al oído con una voz repentinamente fría y dura. Nadie le creerá a una niña por encima de los adultos. Quédate callada si quieres volver a ver a tu padre. Sara permaneció inmóvil en el porche, observando cómo el coche de policía desaparecía en la esquina con su padre dentro. Nunca se había sentido tan sola ni tan asustada en toda su vida. Miró la calle vacía, todavía en shock, cuando Brenda la empujó suavemente hacia adentro y cerró la puerta. «Ve a tu habitación», ordenó con una voz completamente distinta a la que había usado frente a los policías. «Y recuerda lo que te dije». Sara subió corriendo las escaleras. Cerró la puerta de su cuarto y hundió el rostro en el suave pelaje del detective Brown. «¿Qué vamos a hacer?», susurró al osito. «Papá no hizo nada malo, pero nadie me cree». Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a su padre con las esposas mirándola con tristeza. A la mañana siguiente encontró a Brenda en la puerta de su habitación con unas cajas vacías. «¿Para qué son?», preguntó Sara, abrazando a su osito. «Vamos a mover tus cosas al cuarto de invitados», respondió Brenda sacando ropa del cajón. «Esta habitación tiene demasiados malos recuerdos». «Pero me gusta mi habitación», protestó Sara. El rostro de Brenda se endureció. «Esto no es una conversación. Ahora ayúdame a empacar tus cosas». Con lágrimas en los ojos, Sara observó cómo su colorida habitación quedaba vacía. Las fotos de ella con su padre fueron retiradas de las paredes, y su colcha azul favorita fue reemplazada por una gris desconocida en el pequeño cuarto de invitados al otro lado del pasillo. Durante el desayuno, Brenda colocó un cuenco de cereal frente a ella. «Te inscribí en una nueva escuela. Empiezas mañana en Westside Elementary». «Pero todos mis amigos están en Lincoln Elementary», dijo Sara. «Es mejor así», respondió Brenda. «La gente habla Sara. Harán preguntas sobre tu padre». El teléfono sonó y Brenda contestó con una voz completamente distinta, suave y apesadumbrada. «Sí nos las arreglamos. La pobre Sara está tan confundida. David realmente nos engañó a todos». 3 días después, Brenda condujo hasta la cárcel del condado de Millfield para que Sara visitara a su padre y Annika. El edificio era grande y gris con ventanas diminutas. Dentro todo olía a productos de limpieza. Un guardia las condujo a una sala con mesas y sillas. Cuando David entró con el uniforme naranja, Sara corrió hacia él. «Papá Sarah Bear». David la abrazó con fuerza. Su rostro lucía cansado y sus gafas ligeramente torcidas. «Te extraño mucho, papá», dijo ella. «Yo también te extraño, cariño», respondió él mirando a Brenda, que las observaba atentamente. «¿Cómo van las cosas en casa?». Antes de que Sara pudiera responder, Brenda intervino. «Nos estamos adaptando». Sara comenzó en Westside Elementary. «Nueva escuela», David frunció el ceño. «¿Por qué pensé que sería más fácil para ella?», dijo Brenda. «Menos preguntas de los otros niños». David miró a su hija. «¿Y qué te parece hasta ahora?». «Está bien», mintió Sara. Aún no había hecho amigos. Todos parecían saber que era la hija del criminal. Quería contarle a su padre lo que había visto la noche del robo, pero Brenda nunca las dejaba solas. Además, el guardia permanecía cerca escuchando todo. Cuando los 20 minutos terminaron, David besó la frente de su hija. «Sé valiente, Sarah Bear. La verdad siempre encuentra su camino. ¿Recuerdas?». «Tiempo», anunció el guardia. «Espera, acabamos de llegar», protestó Sara. «20 minutos es todo lo que tienen», respondió el hombre. Al salir se cruzaron en el pasillo con John Miller, el abogado de David, un hombre mayor de ojos amables y cabello gris despeinado, que parecía agotado. «Señora Thompson», saludó con un leve gesto a Brenda. «Y tú debes de ser Sara. Soy el abogado de tu padre». «¿Mi papá volverá pronto a casa?», preguntó ella. John pareció incómodo. «Estamos trabajando en eso. Las pruebas... Bueno, es complicado». «No hay nada complicado», dijo Brenda con frialdad. Los correos estaban en su computadora. «Vamos, Sara». De regreso en casa, la vida cambió por completo. Brenda impuso nuevas reglas. Cada día después de la escuela revisaba la mochila de Sara, escuchaba todas sus llamadas.
y hasta movió el teléfono de la casa a su dormitorio por las noches. ¿Por qué estás revisando mi cuaderno?, preguntó Sara una tarde, al encontrar a Brenda hojeando sus cosas de la escuela. Solo reviso tu tarea, respondió ella, pero sus ojos mostraban desconfianza. Una noche, Sara se despertó con sed. Mientras bajaba sigilosamente a la cocina por agua, vio luz saliendo del despacho. Espió por la rendija de la puerta y vio a Brenda sentada frente al ordenador de su padre escribiendo con rapidez. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Sara preguntó: «¿Usaste la computadora de papá anoche?». La taza de café de Brenda se detuvo a medio camino hacia su boca. «¿Qué vi luz desde el despacho?», dijo Sara. Brenda dejó la taza con brusquedad, derramando café. «Estás espiándome, no solo...». «Escúchame», interrumpió Brenda inclinándose hacia ella. «Lo que hago no es asunto tuyo. Tu padre nos dejó muchos problemas que resolver. Estoy intentando mantener esta casa, poner comida en la mesa. ¿Entiendes?». Sara asintió aterrada ante su expresión de ira. Esa tarde la detective Martínez volvió a la casa con más documentos. Encontramos registros bancarios que muestran que su esposo retiró grandes cantidades de dinero antes del robo, le dijo a Brenda mientras Sara escuchaba desde la escalera. «Y hay más mensajes con los mismos delincuentes». «No puedo creer que nos haya hecho esto», dijo Brenda fingiendo temblar de tristeza. La detective Martínez notó a Sara observando desde los peldaños. «Hola, Sara. ¿Cómo estás?». «¿Cuándo va a volver mi papá a casa?», preguntó la niña. El rostro de la detective se suavizó. «Eso lo decidirán los tribunales. Pero con todas estas pruebas...». No terminó la frase. Esa noche Sara recordó a la hermana de su padre, la tía Patricia. Tal vez ella podría ayudar. Mientras Brenda se duchaba, Sara tomó el teléfono y marcó el número. «Hola», contestó Patricia después de 3 timbres. «Tía Patricia, soy Sara. Necesito que...». La puerta del baño se abrió. Brenda apareció con el cabello envuelto en una toalla y le arrebató el teléfono de las manos. «Patricia», habla Brenda. «Sí, Sara, solo quería saludarte», miró a la niña con furia. «Estamos tan bien como se puede estar», y colgó. «La llamaré en otro momento», dijo Brenda antes de colgar. «Es mi tía, quiero hablar con ella», gritó Sara entre lágrimas. «No vas a llamar a nadie sin mi permiso», espetó Brenda con dureza. «Ve a tu habitación». «Ahora». Esa noche Sara lloró contra el pelaje de Detective Brown. «Papá no hizo nada malo», susurró. «Tenemos que ayudarlo». Metió la mano bajo el colchón y sacó un cuaderno que había escondido allí. Dentro, había empezado a escribir todo lo que recordaba de la noche del robo, cómo eran los hombres, lo que Brenda les había dicho todo. «Este es nuestro cuaderno de detective», le dijo a su osito. «Vamos a resolver este caso y a salvar a papá». Durante las 2 semanas siguientes, Sara observó con atención cada movimiento de Brenda. Notó cómo aparecían nuevos zapatos y ropa en su armario, y la escuchó reír por teléfono tarde en la noche, creyendo que la niña dormía. Una tarde, cuando ya debía estar acostada, Sara se deslizó hasta lo alto de la escalera, al oír la voz de Brenda en la cocina. «Sí, todo va según lo planeado», decía Brenda en voz baja. «El fiscal mencionó un acuerdo de culpabilidad hoy. Cuando se apruebe, tendremos todo». Sara se inclinó un poco más para oír mejor. La niña no sigue en shock. «No será un problema». Brenda hizo una pausa. «Una vez que se firme el acuerdo, tendremos la custodia completa y el control de todo». El plan funcionó perfectamente. El corazón de Sara latía con fuerza. Aquello era una prueba de que Brenda estaba detrás de todo. Pero ¿quién creería a una niña de 8 años por encima de los adultos? Necesitaba pruebas. Pruebas reales que los mayores pudieran aceptar. Al regresar a su habitación, Sara hizo una promesa a sí misma. Y a su padre encontraría la forma de revelar la verdad sin importar lo difícil o aterrador que fuera. De alguna manera lograría que los adultos la escucharan. Cerró su diario y lo deslizó bajo una tabla suelta del suelo que había descubierto cerca de su nueva cama. Aquel escondite se había convertido en su lugar secreto para guardar todo lo que no quería que Brenda encontrara. Llevaba 3 semanas en Westside Elementary,
Y la escuela seguía siendo difícil. Nadie quería sentarse con la hija del criminal durante el almuerzo. Al día siguiente, en la cafetería, Sarah volvió a sentarse sola al final de una mesa larga. Desenvolvió su sándwich y susurró a Detective Brown escondido en su mochila. «Al menos nos tenemos el uno al otro». «¿Está ocupado este asiento?», preguntó una voz alegre. Sarah levantó la vista y vio a una niña de cabello rizado y oscuro, con ojos brillantes, y una sonrisa segura vestida con un suéter amarillo. No respondió Sarah, sorprendida, Dida, de que alguien quisiera sentarse con ella. «Soy Emma Washington», dijo la niña sentándose con su bandeja. «Eres Sarah, ¿verdad? Estás en la clase de la señorita Wilson». «Sí», asintió Sarah. Emma dio un mordisco a su pizza. «Me gustan tus trenzas. Nunca consigo que mi cabello se quede así». Sarah tocó una de sus trenzas con timidez. «Mi papá aprendió a hacerlas cuando murió mi mamá. Él me las hace todas las mañanas». Su voz se volvió baja. «Me las hacía todas las mañanas». «¿Dónde está tu papá ahora?», preguntó Emma. Sarah miró su sándwich. ¿Debía decir la verdad? ¿Y si Emma se alejaba como los demás al enterarse? Está en la cárcel, pero no hizo nada malo. Emma no mostró sorpresa ni rechazo. Solo asintió. «Mi mamá dice que no todos los que están en la cárcel merecen estar ahí». «Tu mamá tiene razón», respondió Sarah. «¿De qué acusan a tu papá?», preguntó Emma. Sarah le explicó lo del robo y cómo su padre fue acusado de haberlo planeado. «Espera», dijo Emma con los ojos muy abiertos. «¿Tu papá es David Thompson, el profesor de historia del Instituto Millfield?» Sarah asintió. «¿Lo conoces?» «Mi papá arreglaba las computadoras de su escuela», respondió Emma con entusiasmo. Siempre hablaba de lo amable que era el señor Thompson. Decía que era el único maestro que siempre daba las gracias. Por primera vez en semanas, Sarah sintió una chispa de esperanza. Alguien cuyos padres conocían al suyo. Alguien que tal vez no lo considerara un criminal. «¿Quieres venir a mi casa algún día?», preguntó Emma. «Podemos jugar o ver películas». «Sí», dijo Sarah de inmediato, pero luego bajó la mirada. «Aunque mi madrastra probablemente no me deje». «Mi papá puede llamarla», sugirió Emma. «Es bueno hablando con adultos». Esa noche Sarah reunió valor para pedirle permiso a Brenda para visitar la casa de Emma. «Absolutamente no», dijo Brenda sin levantar la vista de su revista. «No conozco a esa gente, pero Emma es buena y su papá conoce a mi papá del colegio», insistió Sarah. La cabeza de Brenda se alzó de golpe. «Su padre conoce a David». «Definitivamente no». El teléfono sonó y Brenda contestó con su falsa voz amable, aunque su expresión cambió mientras escuchaba. «Sí habla Brenda Thompson». «Ah, ¿es usted el padre de Emma?» «Sí, Sarah me habló de su hija». Frunció el ceño. «Bueno, no estoy segura de una cita para jugar». Sarah ha pasado por mucho trauma. Sarah observaba cómo Brenda escuchaba más su rostro oscilando entre la molestia y el cálculo. «Supongo que el sábado por la tarde funcionará, pero solo por un par de horas», dijo finalmente Brenda. «Sí la llevaré a la 1. «Gracias, señor Washington». Cuando colgó, miró a Sarah con frialdad. «Puedes ir por 2 horas el sábado, pero recuerda nuestra regla sobre lo que hablamos con desconocidos». «Lo sé», repitió Sarah. «No hablar del caso de papá». El sábado Brenda condujo hasta una casa azul y acogedora, en la calle Oak. Emma salió corriendo a recibirlas. «Llegaste, ven, quiero enseñarte mi habitación», dijo tomando a Sarah de la mano. Un hombre alto con gafas y una sonrisa cálida apareció en la puerta. «Hola, soy Michael Washington». El papá de Emma dijo extendiendo la mano hacia Brenda. «Gracias por dejar que Sarah venga». «Volveré a las 3 en punto», respondió Brenda sin estrechar su mano. Sarah conoce las reglas sobre lo que no debe discutir. Michael la miró confundido, pero asintió. «La cuidaremos muy bien». Por dentro, la casa de Emma se sentía cálida y feliz. Olía a galletas y había fotos familiares por todas partes. La madre de Emma, Tanya, salió de la cocina con un delantal. «Tú debes ser Sarah». Emma no ha dejado de hablar de su nueva amiga. «Hice galletas con chispas de chocolate para ustedes». Sarah no recordaba la última vez que alguien había horneado galletas para ella. «Gracias, señora Washington».
Llámame Tanya, cariño. Emma llevó a Sara a su habitación pintada de color lila y llena de peluches. ¿Te gusta jugar juegos de mesa? ¿O prefieres dibujar?, preguntó. Por primera vez en meses, Sara se sintió como una niña normal. Jugaron, comieron galletas y rieron juntas. Pero cuando Emma preguntó por el osito de Sara, algo dentro de la niña se quebró. Se llama Detective Brown, dijo con la voz temblorosa. Mi papá me lo dio. Dijo que resolveríamos misterios juntos. Y de repente Sara empezó a llorar. No unas pocas lágrimas, sino un llanto fuerte desbordado que llevaba semanas reprimiendo. «Sara, ¿qué pasa?», preguntó Emma abrazándola. «Yo lo vi», susurró Sara entre sollozos. «Vi lo que realmente pasó durante el robo. Mi madrastra Brenda estaba ayudando a los ladrones. No estaba atada como le dijo a la policía. Estaba ahí hablando con ellos». Los ojos de Emma se abrieron de par en par. «¿Estás segura?», Sara asintió con tristeza. «Nadie me cree. Brenda dijo a la policía que mi papá planeó todo, pero no lo hizo. Y ahora está en la cárcel y yo estoy sola con ella y no me deja hablar con nadie». Sus palabras se deshicieron en más lágrimas. «Tienes que contárselo a mis padres», dijo Emma con firmeza. «Te van a creer. Mi papá siempre dice que la verdad es importante. Brenda se va a enfadar si se entera de que conté algo». «No lo sabrá», prometió Emma. «Por favor, Sara, mi papá puede ayudarte». Con Emma tomándola de la mano, Sara bajó las escaleras. Michael y Tanya la escucharon con rostros serios mientras contaba todo cómo se despertó durante el robo. Cómo vio a Brenda con los hombres enmascarados, las amenazas, incluso el diario secreto que guardaba. Cuando terminó la habitación, quedó en silencio. Sara abrazó al detective Brown con fuerza, esperando que le dijeran que estaba inventando cosas que los niños a veces imaginan demasiado. En cambio, Michael se arrodilló para mirarla a los ojos. «Sara, te creo». Nuevas lágrimas llenaron los ojos de la niña. «¿De verdad?», sí, dijo él con calma. «Pero es una situación complicada. Es tu palabra contra la de tu madrastra y ella tiene pruebas contra tu padre. Necesitamos evidencia, algo más que lo que viste». «¿Qué tipo de evidencia?», preguntó Sara. «Algo que demuestre que Brenda estuvo involucrada», explicó Tanya. «Como mensajes entre ella y los ladrones, o los objetos robados, cualquier cosa que la conecte con el crimen. He estado escribiendo todo en mi diario», dijo Sara. «Todo lo que recuerdo y las cosas raras que hace Brenda ahora». «Eso está bien», asintió Michael. «Sigue haciéndolo. Y Sara, te prometo que intentaremos ayudarte a ti y a tu papá». Por primera vez en meses, Sara sintió algo parecido a la esperanza. La semana siguiente, Sara conoció a Olivia Chen, una mujer designada por el tribunal para representar sus intereses durante el divorcio y el caso penal. «Hola, Sara», dijo Olivia sentándose frente a ella en una pequeña oficina del centro. «Mi trabajo es asegurarme de que te cuiden bien durante este momento difícil». Sara simpatizó de inmediato con su rostro amable y su bufanda colorida. «¿Puedo contarte algo importante?». «Claro», respondió Olivia con una sonrisa. «La noche del robo vi a Brenda con los ladrones. No estaba atada, los estaba ayudando». La sonrisa de Olivia se desvaneció un poco. «Eso que dices es muy serio, Sara. Pero es verdad, yo lo vi». «Entiendo que tú creas eso», dijo Olivia con suavidad. «Pero a veces cuando estamos asustados o tristes, especialmente durante un divorcio, vemos las cosas de una forma que tiene sentido para nosotros. Los niños suelen tener sentimientos muy complicados en esas situaciones». «No lo estoy inventando», insistió Sara. «No digo que lo hagas», respondió Olivia tocándole la mano. «Solo digo que a veces vemos las cosas como queremos que sean, no como realmente son». El corazón de Sara se hundió. Ni siquiera Olivia le había creído de verdad. En casa, Brenda parecía más nerviosa que antes. Sara la notó revisando las habitaciones con más frecuencia, hurgando en los cajones y pasando largos ratos hablando por teléfono en el garaje. Un día después de la escuela, Sara se escabulló en la habitación de Brenda mientras ella cocinaba la cena. Dentro del armario encontró 3 pares nuevos de zapatos caros todavía en sus cajas.
Había bolsas de tiendas elegantes con ropa nueva que aún tenía las etiquetas. ¿Cómo podía Brenda comprar cosas tan caras si siempre decía que no tenían dinero por culpa del robo? Al día siguiente en la escuela, Emma le mostró algo en su teléfono. Mira, si presionas rápido el botón de inicio, puedes ver si un teléfono está desbloqueado, le explicó. Y la mayoría de la gente usa contraseñas simples como cumpleaños o direcciones. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Sara. ¿Por qué?, susurró Emma. Si puedes revisar el teléfono de Brenda, podrías encontrar pruebas. Esa noche Sara esperó hasta que Brenda estuviera en la ducha. Bajó de puntillas y encontró el teléfono de Brenda en la encimera de la cocina. Presionó el botón de inicio. El teléfono estaba bloqueado, pero Sara probó con la fecha de cumpleaños de Brenda, 0824. El teléfono se desbloqueó. Las manos de Sara temblaban mientras revisaba rápidamente los mensajes. Había conversaciones con alguien guardado solo como R. Contextos como «hay que mover las joyas pronto, se está volviendo demasiado arriesgado». Divide el dinero como acordamos 50. Asegúrate de que esos correos sigan en su computadora. El caso depende de eso. Sara tomó su iPad y sacó fotos de los mensajes. Oyó que la ducha se apagaba arriba y devolvió el teléfono exactamente al mismo lugar. De vuelta en su habitación miró las fotos que había tomado. Eso sí era evidencia real. Brenda enviaba mensajes sobre las joyas y el dinero robado. Alguien la estaba ayudando a inculpar a su padre. ¿Pero quién era R? ¿Y qué debía hacer con esa prueba? No lo sabía, pero por primera vez desde el arresto de su padre, tenía algo que los adultos tal vez creerían una prueba de que Brenda mentía. Sara miró las imágenes en su iPad. Los mensajes entre Brenda y R eran pruebas auténticas. Sus manos temblaban de emoción mientras añadía esos detalles a su diario secreto que seguía escondido bajo la tabla suelta del suelo. 6 semanas habían pasado desde el arresto de su padre. Al día siguiente le permitirían visitarlo de nuevo y apenas podía dormir pensando en contarle lo que había descubierto. Por la mañana Brenda condujo hasta la cárcel del condado de Millfield. El trayecto fue silencioso. Brenda se revisaba el maquillaje en el espejo retrovisor una y otra vez. La sala de visitas se veía igual que siempre: paredes grises, sillas de plástico incómodas, guardias vigilando desde cada esquina. Pero David Thompson se veía distinto. Su mono naranja le quedaba suelto sobre un cuerpo más delgado y tenía ojeras marcadas. Papá Sara corrió a Tesse a abrazarlo. Sarah Bear, dijo él con una sonrisa cansada pero sincera, estrechándola con fuerza. Te he echado tanto de menos. ¿Cómo estás aquí dentro?, preguntó ella, notando que sus gafas seguían torcidas. David miró de reojo a Brenda, que los observaba desde cerca. Me las arreglo. Mi abogado, el señor Miller, vino ayer. Dice. Bajó la voz: que el caso en mi contra parece fuerte con todos esos correos y registros bancarios. Pero papá, tengo que decirte algo sobre esa noche. Sara interrumpió Brenda bruscamente acercándose. Recuerda lo que hablamos sobre no alterarlo con historias. No es una historia, insistió Sara. Papá, yo vi. Creo que ya es suficiente por hoy, dijo Brenda levantándose. Te estás alterando, Sara. Deberíamos irnos. Pero acabamos de llegar, protestó Sara. Tu padre necesita descansar y tú te estás alterando, replicó Brenda con firmeza. Despídete ahora. El guardia asintió. La visita ha terminado de todos modos. Tiempo cumplido. David abrazó a Sara rápidamente una vez más. Sé fuerte, Sarah Bear. Te quiero. Esto no es justo, lloró Sara mientras Brenda la apartaba. Durante el camino de regreso se sentó en silencio, furiosa. Su oportunidad de contarle a su padre sobre las pruebas se había perdido. Al día siguiente en Westside Elementary, Sara almorzaba con Emma cuando la señorita Wilson, su maestra, pasó cerca y escuchó parte de su conversación. Mi papá es inocente, decía Sara. Encontré mensajes en el teléfono de Brenda que lo prueban. La maestra se detuvo preocupada. Sara. ¿De qué mensajes estás hablando? Sara se quedó paralizada al darse cuenta de que había hablado demasiado alto. Solo son mensajes de juegos, intervino Emma rápidamente.
Sara es muy buena resolviendo acertijos en los juegos. La señorita Wilson las miró dudosa. Ya veo. Bueno, disfruten su almuerzo, chicas. Después de clases, llamaron a Sara a la oficina del director. Dentro, una mujer de cabello rubio corto y gafas se presentó. Hola, Sara. Soy la señorita Winters, la orientadora escolar. La señorita Wilson mencionó que hoy hablaste sobre el caso de tu padre. No estaba haciendo nada malo, dijo Sara a la defensiva. Nadie está diciendo que hicieras algo malo, respondió Winters con tono tranquilo. La señorita Winters sonrió con dulzura. Entiendo que este es un momento difícil para ti. A veces, cuando los padres son acusados de delitos, los niños crean historias para explicar las cosas de una manera que tenga más sentido para ellos. No estoy inventando historias, insistió Sara. Brenda está mintiendo sobre todo. La consejera anotó algo en su cuaderno. Es común que los niños culpen a un padrastro o madrastra durante un divorcio. Tu mente intenta protegerse de verdades dolorosas. Pero yo vi lo que pasó, dijo Sara, sintiendo que las lágrimas le llenaban los ojos. Me gustaría hablar contigo 2 veces por semana a partir de ahora, añadió Winters. ¿Te parece bien? Podemos conversar sobre tus sentimientos hacia tu papá y Brenda. Sara solo asintió sabiendo que no importaba lo que dijera. Nadie le creía de todos modos. Cuando Brenda fue a recogerla, el director pidió hablar con ella en privado. Sara esperó en el pasillo mirando a través del vidrio mientras la señorita Winters hablaba, y Brenda asentía con expresión de preocupación fingida. Esa noche, un hombre que Sara nunca había visto antes llegó a la casa. Era alto de cabello oscuro, corto y cuello ancho. Su sonrisa no alcanzaba los ojos cuando Brenda lo presentó. Sara, este es mi primo Roy. Vino a ver cómo estamos. Roy Peterson se inclinó a su altura. Encantado de conocerte, Peque. Brenda me ha hablado mucho de ti. Algo en su voz hizo que a Sara se le erizara la piel. Sonaba familiar. Demasiado familiar. Entonces se dio cuenta. Era una de las voces que había escuchado la noche del robo. Hola, logró decir, intentando ocultar su miedo. Traje algunos regalos, anunció Roy sacando un frasco de perfume caro para Brenda y una caja de bombones para Sara. ¡Qué detalle tan lindo!, dijo Brenda abrazándolo con exagerada alegría, mientras Sara permanecía rígida en el sofá fingiendo mirar la televisión. Roy y Brenda se fueron a la cocina y comenzaron a hablar en voz baja. Sara aguzó el oído. ¿Trajiste los papeles?, preguntó Brenda. Sí, pero podríamos tener un problema, respondió Roy. Johnson dice que el reloj es demasiado reconocible para venderlo tal cual. Tenemos que desarmarlo primero. Baja la voz, susurró Brenda irritada. El reloj. Sara recordó que el antiguo reloj de su abuela estaba entre las joyas robadas. Aquello era más prueba de que Roy estaba involucrado. Al día siguiente, Olivia Chen visitó la casa para una evaluación oficial. Recorrió cada habitación tomando notas en su portapapeles. «Sara, ¿me muestras tu habitación?», preguntó. Cuando quedaron solas, Sara sacó rápidamente su diario del escondite bajo la tabla suelta del piso. «Señorita Chen, necesito mostrarle algo», susurró abriendo en las páginas donde había documentado el comportamiento sospechoso de Brenda. «¿Qué es esto?», Sara preguntó Olivia preocupada. «Es mi cuaderno de detective. He estado anotando todo lo que hace Brenda que demuestra que miente». Mire le enseñó las fotos de los mensajes de texto. Brenda está enviando mensajes a alguien llamado R sobre las joyas robadas. Antes de que Olivia pudiera responder, Brenda apareció en la puerta. «¿Qué le estás mostrando, Sara?». Su voz sonaba amable, pero sus ojos eran fríos. «Sara solo me estaba enseñando su diario», respondió Olivia con cautela. «Oh, su librito de historias», rió Brenda sin verdadera alegría. Sara tiene una imaginación tan activa. Su consejera escolar dice que es su manera de sobrellevar el crimen de su padre. «No es imaginación», protestó Sara. «Es evidencia». Brenda tomó el diario de las manos de Olivia. Últimamente Sara tiene problemas para distinguir la realidad de la fantasía. El terapeuta dice que es normal en los niños en estas situaciones.
Olivia dudó mirando el rostro desesperado de Sarah y la expresión convincente de preocupación de Brenda. A finales de esa semana, Michael Washington llamó a John Miller, el abogado de David. Cuando Brenda descubrió que Sarah se había estado reuniendo en secreto con Emma, después de la escuela se enfureció. «Tienes prohibido volver a ver a los Washington», gritó. «Ellos están ayudando al caso de tu padre, lo que significa que están en nuestra contra». «No están en contra nuestra», replicó Sarah. «Solo intentan descubrir la verdad». «La verdad», se rió Brenda con una risa fría. «La verdad es que tu padre intentó esconder dinero de nuestro divorcio simulando un robo. Las pruebas son claras». «Eso no es lo que pasó», gritó Sarah. «Ve a tu habitación», ordenó Brenda señalando las escaleras. Ahora. Esa noche, cuando se suponía que Sarah dormía, oyó abrirse la puerta principal. Se arrastró silenciosamente hasta lo alto de la escalera y vio a Roy entrar en la casa. «Tenemos que hablar», dijo él en voz baja y tensa. Ese técnico Washington se ofreció a analizar los correos para el abogado de Thompson. «Si descubre que fueron antedatados, estamos acabados». «No encontrará nada», aseguró Brenda. «Fui cuidadosa». «¿Y la niña?», preguntó Roy. «Sigue haciendo preguntas hablando con la gente. ¿Y si alguien finalmente la escucha?». Sarah contuvo el aliento esforzándose por oír la respuesta de Brenda. «Tiene 8 años». «¿Nadie la toma en serio?», respondió ella con frialdad. «Dijiste que ella andaba husmeando y sacando fotos al teléfono», replicó Roy. «Si tiene pruebas, ¿qué propones?». La voz de Brenda tenía una dureza que Sarah nunca había oído antes. Roy bajó la voz, pero Sarah aún pudo oírlo. «Si llega a convertirse en una amenaza real, quizá tengamos que encargarnos del problema de forma permanente. Conozco gente que podría hacerla desaparecer hasta después del juicio». El corazón de Sarah latió tan fuerte que estuvo segura de que podían oírlo. «Hacerla desaparecer». Estaban hablando de secuestrarla. «No exageres», dijo Brenda. «Por ahora la mantendré aislada, sin teléfono, sin internet, sin contacto con nadie que pueda ayudarla». «¿Y si eso no funciona?», preguntó Roy. «Entonces hablaremos de otras opciones», respondió Brenda con frialdad. Sarah volvió a su habitación a gatas, temblando de miedo. Ya no se trataba solo de su padre. Ella también estaba en peligro. Comprobó su escondite bajo la tabla suelta del suelo. Y para su horror notó que su diario no estaba exactamente donde lo había dejado. Alguien lo había movido un poco. Brenda debía haber estado registrando su cuarto. Rápidamente, Sarah sacó un cuaderno de repuesto y empezó a copiar entradas inocuas sobre la escuela y las amigas. Eso sería su diario señuelo. Su verdadero diario con todas las pruebas necesitaba un escondite mejor. Mientras trabajaba entrada la noche, Sarah comprendió que su situación empeoraba cada día. Brenda y Roy no solo intentaban incriminar a su padre. Si pensaban que Sarah podía desenmascararlos, podrían hacerle algo terrible también. Sarah apretó a Detective Brown contra su pecho. «Necesitamos ayuda ya», susurró al osito. «Antes de que sea demasiado tarde para papá y para mí». Esa noche durmió con el diario verdadero escondido dentro de la funda de la almohada de Detective Brown. Había sido muy prudente, pero ahora sabía que Brenda registraba su habitación. Peor aún, había oído a Roy hablar de hacerla desaparecer. Casi no durmió, sobresaltándose con cada ruido en la vieja casa. Habían pasado 3 meses desde el arresto de su padre. Aquella mañana tenía lugar la audiencia preliminar en el tribunal del condado de Springfield. Brenda había intentado dejar a Sarah con una vecina, pero Olivia Chen insistió en que la niña debía asistir. «Es importante que entienda lo que está ocurriendo», había dicho Olivia con firmeza. El tribunal era el edificio más grande que Sarah había visto jamás, altas columnas blancas frente a enormes puertas de madera. Dentro todo resonaba pasos, susurros, puertas que se cerraban. Sarah apretó la mano de Olivia mientras entraban. «Habrá un juez que escuchará ambas partes», le explicó Olivia en voz baja. «Luego decidirá si hay pruebas suficientes para un juicio». Sarah asintió abrazando a Detective Brown en el regazo. Brenda se sentó al otro lado de la sala junto a la fiscal, una mujer seria de traje oscuro. Cuando llevaron a David con las manos esposadas, Sarah quiso correr hacia él. Estaba más delgado que antes,
pero le regaló una pequeña sonrisa al verla. Su abogado John Miller se sentó a su lado barajando papeles. Comenzó la audiencia. Sarah no entendía muchos términos legales, pero sí supo cuándo Brenda subió al estrado y empezó a mentir. David se volvió muy controlador después de que murieron mis padres, dijo Brenda secándose los ojos con un pañuelo. Me amenazó si seguía con el divorcio no recibiría nada. Dijo que escondería todos los bienes. ¿Y qué pasó la noche del robo?, preguntó la fiscal. Estaba viendo la televisión cuando 3 hombres con pasamontañas entraron, contestó Brenda con la voz temblando. Me ataron y se llevaron todo de la caja fuerte. Tenía mucho miedo. Sarah apretó a Detective Brown hasta que los nudillos le palidecieron. Brenda estaba mintiendo. No la habían atado. Sarah la había visto de pie junto a los ladrones hablándoles. Eso no es cierto, susurró. Olivia le acarició la mano con suavidad. Deja que hablen los adultos ahora, le dijo. Testificaron más personas, incluida la detective Martínez y un empleado del banco que habló de retiros de la cuenta de David antes del robo. Durante el receso, Sarah notó a John Miller observándola. Se acercó mientras Olivia conversaba con otro abogado. Hola, Sarah, dijo arrodillándose para ponerse a su altura. He notado que te alteras mucho cuando tu madrastra declara. Sarah miró a su alrededor para asegurarse de que Brenda no estuviera cerca. Ella está mintiendo. Susurró. Las cejas de John Miller se alzaron. ¿Qué te hace decir eso?, le preguntó. Vi lo que pasó esa noche, respondió ella con voz apenas audible. Me desperté y fui a la escalera. Brenda no estaba atada como le dijo a la policía. Estaba ayudando a los ladrones. Estaba allí hablándoles. El rostro cansado de John cambió y se puso muy atento. Sarah, ¿estás completamente segura de lo que viste?, preguntó. Sarah asintió con firmeza. Sí. Y su primo Roy fue uno de los ladrones, añadió. Reconocí su voz cuando vino a nuestra casa. Roy, preguntó John. ¿Sabes su nombre completo? Roy Peterson, respondió ella. Visita mucho a Brenda últimamente. Hablan de vender las joyas y de asegurarse de que los correos sigan en la computadora de papá. John Miller quedó atónito. Sarah, ¿serías lo bastante valiente para ayudar a tu papá diciendo la verdad sobre lo que viste, aunque dé miedo? Sí, respondió Sarah sin dudar. Quiero ayudar a mi papá. Hablaré con el juez para que te permitan testificar, dijo John. Pero por ahora esto se queda entre nosotros. ¿De acuerdo? No se lo digas a nadie, especialmente a Brenda. Cuando se reanudó la audiencia, Sarah vio a John Miller susurrándole con urgencia a su padre. David la miró con los ojos muy abiertos. Al final del día, el juez anunció su decisión. Con base en la evidencia presentada, encuentro causa probable para creer que David Thompson cometió estos delitos. Este caso seguirá a juicio. Se deniega la fianza debido a la naturaleza grave de los cargos. Sarah observó impotente cómo volvieron a llevarse a su padre esposado. Brenda sonrió al salir del juzgado, hablando feliz por teléfono mientras conducía a casa. Todo salió perfecto, le dijo a alguien. El juez lo envía a juicio tal como planeamos. David permanecerá en prisión hasta entonces. Esa noche hubo un golpe inesperado en la puerta. Brenda la abrió y se encontró con la detective Martínez de pie. Detective, dijo Brenda sorprendida. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo algunas preguntas de seguimiento, dijo la detective Martínez. ¿Puedo pasar? Dentro, la detective Martínez notó a Sarah sentada en las escaleras. Hola, Sarah. ¿Cómo estás? Bien, respondió Sarah en voz baja. Detective, ¿de qué se trata esto?, preguntó Brenda. En realidad esperaba hablar con Sarah a solas unos minutos, dijo Martínez. Brenda se acercó inmediatamente a Sarah. No creo que sea apropiado sin que esté presente su defensora. Sarah ha estado muy emocional últimamente. Solo quiero preguntarle qué recuerda de esa noche, explicó Martínez. Estaba dormida, dijo Brenda con firmeza. Sarah, no estabas dormida todo el tiempo. Con Brenda mirándola fijamente. Sarah se sintió demasiado asustada para decir la verdad. Sí, murmuró. Estaba dormida.
La detective Martínez pareció decepcionada. Ya veo. Bueno, si recuerdas algo, Sara, siempre puedes llamarme. Le entregó una tarjeta a Sara que Brenda cogió con rapidez. Claro que le avisaremos, dijo Brenda acompañando a la detective a la puerta. Al día siguiente, después del colegio, Emma trajo malas noticias. A mi papá le llegó una carta, tendrá que testificar en el juicio de tu papá, dijo con tristeza. La fiscalía lo obliga a decir que le enseñó a tu papá habilidades informáticas que podrían haber servido para ocultar evidencia. Pero eso perjudicaría el caso de mi papá, jadeó Sara. Papá se siente fatal, dijo Emma. No quiere hacerlo, pero lo están obligando. Esa noche Sara no pudo dormir. Pensaba una y otra vez en la evidencia que necesitaban para ayudar a su padre. Cerca de la medianoche, recordó algo importante su padre le había mostrado una vez, donde guardaba una llave de repuesto para abrir los cajones del escritorio en caso de emergencia. Aquello era definitivamente una emergencia. Sara bajó sigilosamente cuidando de no pisar las tablas que crujían. En la cocina subió a una silla para alcanzar detrás del frigorífico donde su padre escondía la pequeña llave. Con la llave en la mano fue al despacho de Brenda. La luz de la luna por la ventana bastaba para ver. Sara abrió el cajón inferior del escritorio y lo tiró. Dentro encontró un teléfono desechable, el mismo que había visto a Brenda usar para llamadas secretas. También había papeles con listas de piezas de joyería y sus valores. Pero lo más sorprendente fue que en un pequeño sobre halló los pendientes de diamantes de su abuela, que supuestamente habían sido robados. Con las manos temblorosas, Sara fotografió todo con su iPad. Aquello era prueba real de que Brenda había mentido sobre el robo. Sara colocó cuidadosamente cada cosa exactamente donde la había encontrado, cerró el cajón y devolvió la llave a su escondite. Luego subió de puntillas con su valiosa evidencia. A la mañana siguiente, Brenda irrumpió en la habitación de Sara con el rostro contraído por la ira. Alguien estuvo en mi escritorio anoche, dijo con voz peligrosa. El cajón estaba desbloqueado. Quizá olvidaste cerrarlo, sugirió Sara, intentando sonar inocente. Nunca se me olvida, replicó Brenda con dureza. Comenzó a registrar la habitación, abrió cajones, miró bajo la cama. ¿Dónde está? ¿Qué te llevaste? Nada, protestó Sara. Yo estaba dormida. Brenda agarró el iPad de Sara. Déjame ver eso. El corazón de Sara latía con fuerza mientras Brenda intentaba desbloquearlo. Por suerte, Sara había cambiado la contraseña después de hacer las fotos. ¿Cuál es la contraseña?, exigió Brenda. La he olvidado, mintió Sara. Brenda arrojó el iPad sobre la cama frustrada. Mientes. Has estado husmeando y contando historias sobre mí. Pues se acabó. Nada más salir Brenda para ir a trabajar, Sara llamó a Olivia Chen, presa del pánico. Señorita Chen, por favor, ayúdeme, suplicó Sara cuando Olivia contestó. Brenda, sabe que encontré pruebas en su escritorio. Tengo fotos de los pendientes de mi abuela que supuestamente fueron robados. Y el primo de Brenda, Roy, fue uno de los ladrones. Les oí hablar de vender las joyas. Anda con cuidado, Sara, dijo Olivia, su voz preocupada. Estás a salvo ahora mismo. No lo sé, admitió Sara. Esta mañana Brenda estaba realmente enfadada y la oí a ella y a Roy hablar de hacerme desaparecer hasta que pase el juicio. Quédate donde estás, dijo Olivia con decisión. Voy para allá ahora mismo. Pero antes de que Olivia pudiera llegar, Sara oyó un coche en la entrada. Al mirar por la ventana vio la camioneta de Roy, aparcando detrás del coche de Brenda. Habían vuelto a casa a mitad del día. Sara pegó la oreja al suelo para oír la conversación de abajo. La niña nos descubrió, decía Brenda. Registró mi escritorio anoche. Te dije que era un problema, gruñó Roy. ¿Qué encontró? No lo sé, pero debió de ver los pendientes, dijo Brenda. Tenemos que llevarla a algún sitio hasta que pase el juicio. Conozco un lugar, dijo Roy. La cabaña de un amigo en el bosque. Allí nadie la buscaría. La sangre a Sara se le heló. Iban a secuestrarla. Tenía que escapar ahora. Rápidamente agarró su iPad a Detective Brown y su diario verdadero. Empujó la ventana de su habitación y miró hacia abajo. No estaba demasiado alto.
podía bajar por la enredadera junto a la ventana. Con el corazón latiéndole a toda prisa, puso las piernas por el alféizar. Era su única oportunidad para escapar y salvar a su padre. Si se quedaba, Brenda y Roy la harían desaparecer. Sarah bajó por la enredadera con las manos temblando mientras se aferraba a la madera. Cuando sus pies tocaron el suelo, no miró atrás. Corrió por patios y calles laterales abrazando el iPad y a Detective Brown contra el pecho. Solo tenía un lugar a donde ir: la casa de Emma. 20 minutos después, Sarah llamó frenéticamente a la puerta de los Washington. Emma abrió con los ojos muy abiertos de sorpresa. «Sarah, ¿qué te pasa? Déjame entrar, por favor». Sarah jadeó sin aliento por la carrera. «Brenda y Roy van a secuestrarme». Emma metió a Sarah dentro de inmediato. Michael y Tanya Washington entraron alarmados por el alboroto. «¿Qué ocurre?», preguntó Michael. «Van a llevarme», gritó Sarah con lágrimas surcando su rostro. «Les oí decir que me esconderían en una cabaña en el bosque hasta que pase el juicio». «Tranquila, cariño», dijo Tanya, guiando a Sarah hasta el sofá. «Cuéntanos todo». Entre sollozos, Sarah explicó cómo había encontrado los pendientes de su abuela en el escritorio de Brenda, cómo había hecho fotos como prueba y cómo había oído a Brenda y a Roy planear hacerla desaparecer. «Tengo pruebas», dijo Sarah desbloqueando el iPad con manos temblorosas. «Mira, aquí están los mensajes entre Brenda y Roy, y aquí las fotos de los pendientes que supuestamente fueron robados». Michael examinó las imágenes con cuidado. «Esto es una prueba seria, Sarah. Tenemos que llamar ya al abogado John Miller». Mientras Michael llamaba a Tanya, le dio a Sarah un vaso de agua y una manta. Emma se sentó junto a su amiga sujetándole la mano. «Has sido muy valiente», susurró Emma. Michael volvió con el rostro serio. «Hablé con John Miller. Dice que debemos llevar a Sarah y sus pruebas directamente a la oficina del fiscal del distrito. Él nos encontrará allí». «Y Brenda», preguntó Tanya. «Ella estará buscándola». «Ya lo está», dijo Michael con tono grave. De fondo se oían sirenas. En la casa de los Thompson, Brenda montaba un gran espectáculo para los policías que acudieron a su frenética llamada. «Últimamente está muy alterada», sollozaba Brenda. «Se inventa historias sobre mí. La consejera escolar dice que padece delirios por el crimen de su padre. Emitiremos una alerta por su desaparición enseguida, señora», aseguró un oficial. «Por favor, encuéntrela. Ella está emocionalmente inestable y podría hacerse daño», rogó Brenda. En la casa de los Washington, Michael miró su teléfono. «Ya hay una alerta por Sarah. Dicen que está emocionalmente inestable y desaparecida». «Es mentira», protestó Sarah. «Lo sabemos», dijo Michael con suavidad. «Pero eso significa que la policía os va a buscar. Tenemos que ir al centro, pero con cuidado». Michael ayudó a Sarah a subir al coche arropándola con la manta para que fuera menos visible. Mientras conducían hacia el centro de Springfield, pasaron junto a 2 coches de policía que rastreaban el vecindario en busca de Sarah. «Agáchate», ordenó Michael al llegar a un semáforo donde había un patrullero. Sarah se agachó en el suelo del coche, abrazando a Detective Brown. «¿Me van a arrestar?», preguntó con miedo. No la tranquilizó Michael. «Cuando mostremos las pruebas al fiscal entenderán que dices la verdad». En la oficina del fiscal del distrito, una mujer alta de cabello negro corto se presentó como la fiscal adjunta Meredith Holloway. No parecía nada contenta de verlos. «Señor Washington», dijo con frialdad, «¿es consciente de que hay una alerta por esta niña? Su madrastra la ha reportado como desaparecida y emocionalmente inestable». «Señorita Holloway, Sarah tiene pruebas que podrían cambiarlo todo en el caso Thompson», explicó Michael con calma. La fiscal adjunta suspiró, pero les indicó que se sentaran. ¿Qué tipo de pruebas? Sarah abrió su iPad y le mostró las fotos de los mensajes de texto y los pendientes. Se supone que estos fueron robados durante el asalto, pero Brenda los tiene escondidos en su escritorio. La señorita Holloway examinó las fotos con el ceño fruncido. Son preocupantes, pero no concluyentes. Los mensajes son lo bastante vagos, como para tener explicaciones inocentes, y solo tenemos su palabra de que esos pendientes estaban entre los objetos robados. «Pero estoy diciendo la verdad», insistió Sarah. «Muchos niños tienen dificultad para aceptar cuando un padre comete un crimen», respondió Holloway.
Es natural que inventen explicaciones alternativas. Michael estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió. La detective Martínez entró sorprendida al ver a Sarah. Recibí su mensaje sobre el caso Thompson, dijo a Holloway, y luego notó a Sarah. ¿Qué ocurre aquí, Detective Sarah? Se ha escapado de casa y ha traído lo que dice ser evidencia de que su madrastra participó en el robo, explicó Holloway. Martínez se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Sarah, ¿por qué huiste? Brenda y Roy iban a llevarme a una cabaña en el bosque hasta después del juicio, dijo Sarah. Los oí hablar de eso y mire, le mostró las fotos en el iPad. Martínez examinó las imágenes con atención. Su expresión cambió. Estos mensajes coinciden con un número que he estado investigando. Y estos pendientes... Miró a Sarah. He tenido dudas sobre este caso desde hace semanas. Hay cosas que no encajan. ¿Me cree? Preguntó Sarah esperanzada. Creo que aquí hay suficiente para seguir investigando, respondió Martínez con firmeza. Se volvió hacia Holloway. Quiero una orden para registrar la casa de Roy Peterson. ¿Basada en las fotos que tomó una niña?, preguntó Holloway escéptica. Basada en que estos mensajes coinciden con registros telefónicos que ya requisé, replicó Martínez. Y en las inconsistencias del caso original. Mientras los adultos discutían, llegó John Miller. Escuchó lo sucedido y apartó a Martínez y a Holloway para una conversación privada. Sarah no pudo oír lo que decían, pero había muchos asentimientos y rostros serios. Finalmente John se acercó a ella. La fiscalía va a investigar tus pruebas. La detective Martínez está obteniendo una orden para registrar la casa de Roy Peterson. Y yo, preguntó Sarah. No puedo volver a casa de Brenda. No puedes, asintió Miller. El tribunal te colocará en un hogar de acogida temporal mientras resolvemos todo. 3 horas después, Sarah estaba sentada en la sala de la familia García. El señor y la señora García tenían 2 hijos y una casa cálida llena de fotos familiares. Te quedarás en nuestra habitación de invitados, explicó amablemente la señora García. Hemos sido padres de acogida de emergencia durante 5 años. Gracias, dijo Sarah, en voz baja, abrazando con fuerza a Detective Brown. El señor García encendió la televisión y la apagó enseguida al ver las noticias locales, mostrando la foto escolar de Sarah con las palabras niña desaparecida. Pero Sarah ya la había visto. Están hablando de mí. El señor García asintió con pesar. Tu madrastra dio una entrevista. Dice que está muy preocupada por ti. Sarah sabía que preocupada no era la palabra correcta. Brenda estaría furiosa porque sus planes se habían arruinado. Al día siguiente, John Miller visitó a Sarah en casa de los García. Traía un iPad consigo. Alguien quiere hablar contigo, dijo sonriendo, colocando el iPad sobre la mesa de la cocina. Cuando la pantalla se encendió, Sarah jadeó. ¡Papá! El rostro cansado de David Thompson se iluminó con una gran sonrisa. Sarah Bear. ¿Estás bien? Ahora sí, dijo Sarah tocando la pantalla. Estoy con gente buena. Y papá, encontré pruebas. Vi a Brenda con los ladrones esa noche, tal como te dije. Lo sé, cariño, respondió David con los ojos llenos de lágrimas. John me contó todo. Has sido muy valiente. Ya están investigando, explicó Sarah emocionada. La detective Martínez está registrando la casa de Roy. Sarah, dijo David acercándose más a la cámara. Hay algo importante que podría ayudar. ¿Recuerdas el reloj antiguo de la abuela Eldorado con las florecitas grabadas? Sarah asintió. El que dijiste que era especial. Tiene un compartimento secreto en la parte trasera, explicó David. Dentro hay una pequeña foto tuya de bebé conmigo y la abuela. Si encuentran ese reloj, probará la conexión con los verdaderos ladrones. Se lo diré a la detective Martínez, prometió Sarah. Después de despedirse de su padre, Sarah contó a John Miller lo del reloj. Él llamó de inmediato a la detective Martínez para transmitirle la nueva información. Esa tarde, Michael Washington fue a visitar a Sarah y a John Miller. Había estado trabajando en analizar los correos electrónicos usados en el caso contra David. Encontré algo extraño, dijo Michael, mientras Sarah escuchaba atentamente.
Los correos que supuestamente se enviaron antes del robo contienen metadatos que muestran que en realidad fueron creados después de la fecha del robo y luego antedatados para parecer más antiguos. «Eso prueba que son falsos», exclamó Sarah. «Lo sugiere con mucha fuerza», admitió Michael, «pero necesitamos más pruebas para estar absolutamente seguros». Esa noche la detective Martínez llamó con noticias emocionantes. «Detuvimos a Roy Peterson por una infracción de tráfico cuando intentaba salir de la ciudad», informó. Llevaba una maleta llena de dinero en efectivo y se dirigía hacia la frontera estatal. «¿Encontraron el reloj?», preguntó Sarah esperanzada. Aún no respondió Martínez. «Pero tenemos una orden para registrar su garaje esta noche». Mientras se preparaba para dormir en la habitación de invitados de los García, Sarah se sintió esperanzada por primera vez en meses. Con Roy detenido y la policía buscando pruebas, la verdad finalmente comenzaba a salir a la luz. «Has tenido un gran día, niña valiente», le dijo la señora García mientras la arropaba. «¿Cree que encontrarán el reloj de la abuela?», preguntó Sarah. «Eso espero», respondió la señora García acariciándole el cabello. «Ahora descansa». Sarah abrazó fuerte a Detective Brown mientras se dormía, sabiendo que Brenda aún andaba suelta, seguramente furiosa porque su plan había fracasado. Pero al menos esa noche Sarah estaba a salvo. A la mañana siguiente, Sarah se despertó con voces emocionadas en la planta baja. Agarró a Detective Brown y bajó en pijama frotándose los ojos. El señor García estaba al teléfono asintiendo con entusiasmo. Al verla, le hizo una señal con el pulgar hacia arriba. «Sí, está aquí mismo», dijo al auricular. «Se lo diré». «Gracias, detective». «¿Qué pasó?», preguntó Sarah cuando colgó. La detective Martínez registró el garaje de Roy Peterson. «Anoche», explicó el señor García con el rostro iluminado. «Sarah, encontraron joyas escondidas en una caja de herramientas cerrada con candado». «¿Y el reloj de la abuela?», preguntó ella con el corazón acelerado. «Sí. Y tal como tu padre dijo, tenía un compartimento oculto con una foto familiar adentro». Sarah dio saltos de alegría abrazando a Detective Brown. «Eso lo prueba. Prueba que Roy estaba involucrado en el robo». La señora García apareció desde la cocina con el desayuno. «Es una noticia maravillosa, pero igual tienes que comer algo. Hoy será un día ajetreado». Sarah estaba tan emocionada que apenas tenía hambre, pero logró comer un poco de pan tostado. Justo cuando terminó, John Miller llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Buenos días», Sarah la saludó amablemente. «Supongo que ya escuchaste las buenas noticias». Sarah asintió con entusiasmo. «Encontraron el reloj de la abuela». «Así es», confirmó John. «Y eso no es todo. La detective Martínez también halló registros bancarios que muestran que Roy depositó grandes sumas de dinero justo después del robo». «¿Entonces mi papá puede volver a casa ahora?», preguntó Sarah con esperanza. John se sentó a la mesa. «Aún no, pero estamos muy cerca. Hoy tenemos que prepararte para algo importante. Es posible que tengas que testificar en el tribunal sobre lo que viste la noche del robo». «¿Quieres decir contarle al juez y a todos lo que vi?», preguntó Sarah. «Exactamente», dijo John. «Puede dar miedo hablar delante de tanta gente, así que quiero practicar contigo». Durante la siguiente hora, John le hizo preguntas sobre la noche del robo. Le enseñó a hablar con claridad y a decir solo lo que recordaba sin añadir detalles inventados. «Solo di la verdad como la recuerdes», le aconsejó. «Si no sabes algo o no lo recuerdas, está bien decirlo». «¿Brenda estará allí?», preguntó Sarah con nervios. «Sí, pero no tienes que mirarla», le aseguró John. «Puedes mirar a tu padre o a mí mientras hablas». Después del almuerzo llegó una nueva visita a la casa de los García. Era un hombre alto de cabello oscuro y gafas que se presentó como Thomas Blackwell. «Soy de la oficina del fiscal del distrito», explicó a Sarah. «Tras ver las pruebas que encontró la detective Martínez, ahora mi oficina está colaborando con el señor Miller para ayudar a tu padre». «¿Entonces me creen ahora?», preguntó Sarah. «La evidencia es muy convincente», dijo el señor Blackwell. «El reloj con la foto familiar es especialmente importante porque vincula directamente a Roy con los objetos robados». En ese momento, un coche de policía se detuvo frente a la casa. El oficial Jenkins bajó apresuradamente y llamó a la puerta.
Tenemos una situación, dijo a los adultos. Brenda Thompson viene hacia aquí. De alguna forma descubrió dónde está Sarah. ¿Cómo lo supo?, preguntó la señora García, alarmada. No estamos seguros, admitió Jenkins, pero exige verla y está bastante alterada. John Miller se volvió hacia Sarah. No tienes que verla si no quieres. Tengo miedo, admitió Sarah abrazando a Detective Brown. El oficial Jenkins se quedará aquí mismo, le aseguró el señor Blackwell. Y nosotros también. 10 minutos después el coche de Brenda chirrió al detenerse bruscamente en la entrada. Salió del vehículo hecha una furia y subió corriendo al porche, el rostro enrojecido por la rabia. El señor García abrió la puerta antes de que ella pudiera golpear. ¿Dónde está?, exigió Brenda. Tengo derecho a ver a mi hijastra. Señora Thompson, por favor, cálmese, dijo John Miller avanzando un paso. No me diga que me calme, gritó Brenda. Sarah ha estado difundiendo mentiras sobre mí. Y ahora ustedes se la han llevado. Tenemos pruebas que sugieren que Sarah ha dicho la verdad, respondió con calma Thomas Blackwell. ¿Qué pruebas?, se burló Brenda. Las fantasías de una niña de 8 años. No intervino el oficial Jenkins con firmeza. Pruebas físicas encontradas en la residencia de Roy Peterson, incluidas joyas del robo. El rostro de Brenda palideció ligeramente. Roy pudo haber estado involucrado, pero yo no tuve nada que ver. ¿De verdad?, preguntó Blackwell con tono cortante. Entonces, ¿cómo sabía que el reloj antiguo tenía diamantes amarillos en la esfera? Ese detalle no estaba en el informe policial, ni se mencionó en ninguna noticia. Brenda se quedó inmóvil. Y yo no dije nada sobre diamantes. Acaba de hacerlo, señaló Jenkins, sacando su libreta. Mencionó los diamantes amarillos antes de que nadie describiera el reloj. Brenda comprendió su error. Su expresión se endureció al ver a Sarah escondida detrás de la señora García. Esto es ridículo, dijo entre dientes. Me voy, pero esto no ha terminado. Esa niña me pertenece. Mientras Brenda regresaba enfurecida a su coche, Sarah sintió una mezcla de alivio y miedo. Brenda había cometido un gran error, pero seguía peligrosamente enojada. Poco después de que Brenda se marchara, llegó Michael Washington con su computadora portátil. He terminado el análisis de los correos electrónicos, anunció. Puedo demostrar que fueron creados después del robo y luego antedatados para incriminar a David. Mostró a todos los resultados. ¿Ven este código aquí? Indica la fecha real de creación 2 días después del robo. Excelente trabajo, señor Washington, dijo Thomas Blackwell examinando la pantalla. Con esta evidencia y las joyas halladas en el garaje de Roy, tenemos un caso muy sólido. A continuación llegó Olivia Chen. Llevaba unos papeles en la mano y parecía satisfecha. Vengo directamente del tribunal, le dijo a Sarah. El juez ha suspendido los derechos de custodia de Brenda mientras dure la investigación. Te quedarás con la familia García por ahora. Entonces Brenda no puede llevarme, preguntó Sarah. No, le aseguró Olivia. Estás a salvo aquí. Esa misma tarde Sarah pudo visitar a su padre en la cárcel del condado de Millfield. John Miller la llevó en coche explicándole que pronto las cosas podrían cambiar para mejor. Las pruebas están acumulándose a favor de tu padre, dijo. Mañana tendremos una audiencia de fianza y pediré al juez que lo libere mientras preparamos el juicio. Cuando Sarah vio a su padre, corrió a abrazarlo. Él parecía más feliz y esperanzado que en meses. Papá, encontraron el reloj de la abuela con la foto adentro. Lo sé, Sarah Bear, dijo David, abrazándola con fuerza. John me ha mantenido informado. Ha sido tan valiente. Se sentaron juntos en la pequeña mesa de la sala de visitas. Por primera vez Brenda no estaba allí vigilándolos. ¿Cuándo volverás a casa?, preguntó Sarah. Esperamos que muy pronto, respondió David. Mañana es la audiencia de fianza y con las nuevas pruebas hay buenas posibilidades de que me liberen. Pero John dice que aún tenemos que ir a juicio, dijo Sarah bajando la mirada. Sí, asintió David. Brenda probablemente alegará que no sabía nada del robo, que Roy actuó solo. Pero eso no es verdad. Ella estaba allí hablando con los ladrones. Yo la vi. Y tu testimonio será muy importante, dijo David con suavidad. Pero aún necesitamos más pruebas que la vinculen directamente con la planificación del robo.
Sara frunció el ceño tratando de recordar cada detalle de aquella noche. De repente sus ojos se abrieron con asombro. Papá, acabo de recordar algo importante. Esa noche vi a Brenda entregarle algo a uno de los hombres enmascarados. Parecía un pedacito de papel. «Un papel», dijo David inclinándose hacia adelante. «¿Como instrucciones o una lista?» «Tal vez», respondió Sara. Ella se lo dio él, lo metió en el bolsillo y asintió antes de irse. John Miller, que estaba sentado cerca, tomó nota de inmediato. «Esto podría ser clave, Sara. Demuestra que Brenda no solo estaba presente durante el robo, sino que participaba activamente». Al terminar el tiempo de visita, David volvió a abrazar a su hija. «Estoy tan orgulloso de ti, Sarah Bear. Nunca te rendiste ni siquiera cuando nadie te creyó. Sabía que eras inocente, papá», dijo Sara. Solo necesitaba hacer que los adultos lo vieran también. De regreso en la casa de los García, Sara ayudó a poner la mesa para la cena, mientras los adultos discutían la audiencia de fianza del día siguiente. «Será en el Tribunal del Condado de Springfield, a las 9 de la mañana», explicó John Miller. «Esta es nuestra primera oportunidad real de presentar las nuevas pruebas ante el tribunal», explicó John Miller. «¿Tendré que testificar?», preguntó Sara nerviosa. «No en la audiencia de fianza», la tranquilizó John. «Pero puede que tengas que hacerlo en el juicio». Después de cenar, mientras Sara se preparaba para dormir, la detective Martínez llamó con noticias importantes. «Encontramos algo en los registros telefónicos de Roy Peterson», le dijo emocionada a John. «Hay docenas de llamadas a un número de teléfono desechable, el mismo número que Sara fotografió en los mensajes de Brenda». «Ese es el vínculo final», exclamó John. «Esto demuestra que Brenda y Roy mantenían contacto regular planeando juntos el robo». Cuando John le contó la noticia a Sara, ella sonrió aliviada. «Entonces todos sabrán que decía la verdad desde el principio». «Sí», asintió John. «Gracias a tu valentía y determinación, la verdad por fin está saliendo a la luz». Esa noche, al meterse en la cama, Sara se sintió a la vez nerviosa y emocionada por la audiencia de fianza del día siguiente. Con todas las nuevas pruebas, su padre podría por fin volver a casa. Pero Brenda seguía libre, y Sara sabía que no se rendiría fácilmente. Apenas durmió. No dejaba de pensar en lo que pasaría si su padre era liberado. El sol apenas despuntaba cuando la señora García llamó suavemente a su puerta. Hora de levantarse, Sara dijo: «Hoy es un gran día». Sara se puso su vestido azul más bonito y se trenzó el cabello como su padre le había enseñado. Guardó a Detective Brown en su mochila, lo necesitaba para darse valor. Al llegar al tribunal del condado de Springfield, se sorprendió al ver tanta gente. El estacionamiento estaba lleno y pequeños grupos de personas se reunían frente a la entrada. «¿Quiénes son todos ellos?», preguntó Sara a John Miller, que los esperaba en las escaleras. «Muchos son estudiantes y colegas de tu padre en la preparatoria», explicó John. «Han venido para mostrar su apoyo». Dentro la sala estaba repleta. Sara se sentó en la primera fila junto a Olivia Chen y los García. Al otro lado de la sala distinguió a Brenda vestida de negro y fingiendo estar afligida. De pie todos, anunció el alguacil. «El honorable juez William Henderson presidirá». Todos se levantaron mientras el juez, un hombre mayor de cabello blanco y gafas, entraba al tribunal. «Pueden sentarse», dijo. «Esta es una audiencia de fianza en el caso Estado contra Thompson». La fiscal, una mujer de traje oscuro, habló primero. «Su señoría, aunque han surgido nuevas pruebas, el Estado sigue creyendo que David Thompson participó en la planificación del robo. Sugerimos que Roy Peterson actuó sin conocimiento de la señora Thompson y que el señor Thompson sigue siendo el principal sospechoso». El juez asintió. «Señor Miller puede presentar su argumento a favor de la fianza». John se puso de pie. «Su señoría, tenemos pruebas contundentes que no solo demuestran la inocencia de mi cliente, sino que también implican a otros en haberlo incriminado». Durante los siguientes 30 minutos, John presentó todas las nuevas evidencias. Las joyas halladas en el garaje de Roy, incluido el reloj con la foto familiar. Los registros bancarios que mostraban depósitos sospechosos, y la evidencia digital que probaba que los correos electrónicos fueron falsificados. Además, continuó la detective Lisa Martínez, ha descubierto registros telefónicos
que demuestran contacto regular entre Roy Peterson y un teléfono desechable perteneciente a Brenda Thompson. La detective Martínez subió al estrado y explicó cómo el número del teléfono de Brenda coincidía con el que aparecía en los registros de Roy. Estas llamadas ocurrieron antes, durante y después del robo, testificó. Esto sugiere coordinación y planificación entre ambos individuos. La sala se llenó de murmullos. Sara observó atentamente el rostro del juez, que parecía visiblemente preocupado por lo que oía. Su señoría dijo: «Yo, dadas estas nuevas pruebas, pedimos que David Thompson sea liberado bajo fianza mientras espera el juicio. Tiene fuertes lazos con la comunidad, no representa riesgo de fuga, y la evidencia ahora indica que fue víctima de una conspiración». El juez se quitó las gafas y se frotó los ojos. Debo decir que este caso ha tomado un giro sorprendente. Las pruebas presentadas plantean serias dudas sobre los cargos originales. Se volvió hacia la fiscal. ¿Tiene alguna respuesta el Estado? La fiscal se mostró incómoda. Mantenemos que el señor Thompson debería permanecer detenido hasta evaluar completamente la nueva evidencia. El juez negó con la cabeza. Con base en las pruebas recientes, considero que las circunstancias han cambiado significativamente. Se concede la fianza en la cantidad de $25,000. Sara se levantó de su asiento de un salto. Eso significa que mi papá puede volver a casa. Olivia la tomó suavemente del brazo. Sí, en cuanto se pague la fianza. Pero tenemos que tener paciencia. El juez continuó. El señor Thompson será liberado hoy mismo en espera del juicio. Deberá permanecer dentro del condado y presentarse semanalmente ante el tribunal. Golpeó el mazo sobre la mesa. Se levanta la sesión. La sala estalló en aplausos y vítores. Los maestros y estudiantes de la escuela de David se abrazaban entre sí, aliviados y felices. Sara estaba tan emocionada que rompió a llorar. «¿Cuándo podré ver a mi papá?», preguntó a John. Muy pronto, le prometió él. Los trámites de la fianza tardarán unas horas, pero debería ser liberado esta tarde. Sara notó que entre todo el alboroto Brenda se había escabullido del tribunal. Nadie parecía saber a dónde había ido. 3 horas después, Sara esperaba afuera de la cárcel del condado de Millfield junto a los García, los Washington y John Miller. Cuando las puertas se abrieron y David Thompson salió, Sara corrió hacia él. Papá gritó lanzándose a sus brazos. David se arrodilló y la abrazó con fuerza. Seguía delgado, pero sus ojos brillaban de felicidad. Sarah Baer dijo con la voz entrecortada por la emoción: «Lo lograste. Me salvaste». Muchas personas se habían reunido para darle la bienvenida. Sus alumnos sostenían una pancarta enorme que decía: «Bienvenido de nuevo, señor Thompson». Varios maestros también estaban presentes, incluido el director. «Nunca creímos que fueras culpable», David le dijo, estrechándole la mano. Después de agradecer a todos, David se volvió hacia los García. «Gracias por cuidar de mi hija. Nunca podré pagarles por su bondad». «Fue un placer», respondió cálidamente la señora García. «Sara es una niña extraordinaria. ¿Dónde se quedarán?», preguntó Michael Washington. «Mi casa sigue siendo técnicamente mitad de Brenda», suspiró David. «John me aconsejó no volver allí». «Entonces se quedarán con nosotros hasta que se resuelva todo», insistió el señor García. «Tenemos espacio de sobra». De regreso en la casa de los García, todos se reunieron en la sala. La detective Martínez llegó con novedades. «Hemos emitido una orden de arresto para Brenda Thompson», anunció. «Pero parece que ha desaparecido. Su coche fue encontrado abandonado en la estación de autobuses de Springfield». «¿Huyó?», preguntó Sara. Martínez asintió. «Eso parece. Estamos rastreando todos los autobuses y trenes que salieron hoy». David abrazó a su hija. «Ya no puede hacernos daño, Sarah Baer. La verdad está saliendo a la luz». Esa noche, mientras David conversaba con los adultos en la cocina, el iPad de Sara emitió un sonido de notificación. Había recibido un mensaje de un número desconocido. «Nadie creerá a una niña. Detente ahora o tu padre no estará a salvo aunque sea libre». Las manos de Sara temblaron mientras le mostraba el mensaje a su padre y a la detective Martínez. «Es ella», susurró Sara.
Es Brenda. Martínez tomó el iPad. Esto nos ayuda, Sara. Podemos rastrear desde dónde se envió el mensaje. Sigue intentando asustarte, dijo David, rodeándola con un brazo. Pero no lo lograremos permitir. Al día siguiente, la detective Martínez regresó con más noticias. Encontramos más pruebas en la casa de Roy Peterson y ahora enfrenta una condena seria. ¿Y Brenda?, preguntó David. Aún desaparecida, admitió Martínez. Pero hemos congelado sus cuentas bancarias y alertado a la patrulla fronteriza. No podrá llegar muy lejos. Esa tarde John Miller llamó con una noticia inesperada. Roy Peterson quiere llegar a un acuerdo, explicó por teléfono. Está dispuesto a testificar contra Brenda a cambio de una reducción de condena. Admitirá todo, cómo Brenda planeó el robo, cómo colocaron las pruebas falsas en tu computadora. Todo. Eso es una gran noticia, dijo David sonriendo a Sara. La noche antes de que comenzara el juicio, Sara ayudó a la señora García a preparar la cena, mientras David hablaba por teléfono en la sala. Las noticias sobre el papel de Sara en descubrir la verdad se habían extendido por todo Millfield, y los periodistas llamaban a la casa pidiendo entrevistas. ¿Estás nerviosa por mañana?, preguntó la señora García mientras ponían la mesa. Un poco, admitió Sara. Tengo que hablar frente a todos. Solo di la verdad tal como la recuerdas, le aconsejó la señora García. Eso es todo lo que se espera de ti. A la mañana siguiente, el tribunal del condado de Springfield estaba aún más lleno que durante la audiencia de fianza. Había furgonetas de noticias estacionadas afuera y reporteros con micrófonos en los escalones. Dentro, Sara se sentó junto a su padre John Miller y Thomas Blackwell, quien ahora encabezaba la acusación contra Brenda y Roy en lugar de contra David. La disposición de la sala será igual que la de la audiencia de fianza, le explicó John a Sara. Pero esta vez te sentarás en esa silla junto al juez cuando sea tu turno de testificar. ¿Brenda estará aquí?, preguntó Sara con ansiedad. No lo creemos, la tranquilizó David. Aún no la han encontrado. Cuando el juez Henderson entró, todos se pusieron de pie. Se abre la sesión, anunció. Este juicio trata sobre una conspiración para incriminar a un hombre inocente. Thomas Blackwell se levantó para dar su declaración inicial. Su señoría, este caso trata de cómo una red de mentiras y ambición casi destruyó la vida de un maestro, y cómo la valentía de una niña de 8 años cambió el curso de la justicia. Las pruebas demostrarán que Brenda Thompson y Roy Peterson fingieron un robo, sustrajeron joyas familiares y dinero en efectivo, y luego colocaron cuidadosamente pruebas falsas para que pareciera que David Thompson era el responsable, declaró Thomas Blackwell ante el tribunal. Tras una breve declaración del abogado defensor de Roy Peterson, Blackwell llamó a su primer testigo. El Estado llama a Sara Thompson. El corazón de Sara latía con fuerza mientras caminaba hacia el estrado de los testigos. Llevaba a Detective Brown bajo el brazo para darse valor. Después de prometer decir la verdad, Blackwell le pidió que describiera lo que vio la noche del robo. Sara respiró hondo y comenzó. Me desperté porque escuché ruidos abajo. Fui hasta lo alto de las escaleras y vi a 3 hombres con máscaras negras en nuestra sala. Estaban sacando cosas de la caja fuerte. ¿Y dónde estaba su madrastra Brenda Thompson en ese momento?, preguntó Blackwell. Estaba junto a ellos, respondió Sara con claridad. No estaba atada ni asustada. Les hablaba y les decía que se dieran prisa. Mientras Sara continuaba su testimonio, un alboroto estalló al fondo de la sala. Los guardias de seguridad forcejeaban con alguien que intentaba entrar. La persona llevaba una peluca rubia, gafas de sol y una bufanda, pero Sara la reconoció al instante. «¡Es ella!», gritó señalando. «¡Es Brenda!». El tribunal estalló en caos cuando los guardias esposaron a Brenda y le quitaron la peluca y las gafas. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», exclamó el juez Henderson, golpeando el mazo repetidamente. Mientras se la llevaban, Brenda cruzó la mirada con Sara. Su rostro rebosaba odio, pero Sara no apartó los ojos. Por primera vez ya no le tenía miedo. El juez declaró un breve receso para restablecer el orden.
En el pasillo, David abrazó fuertemente a su hija. «Lo hiciste increíble», susurró. «Y ahora Brenda ya no podrá escapar. Ya no puede hacernos daño, ¿verdad?», preguntó Sarah. «No», le aseguró David. «Ya no puede hacernos daño». La verdad finalmente se está escuchando. Cuando todos regresaron a la sala, Brenda estaba sentada en la mesa de los acusados, con las manos esposadas y 2 oficiales detrás de ella. Ya no llevaba su disfraz, sino un uniforme carcelario. «Señorita Thompson, ¿está lista para continuar su testimonio?», preguntó el juez. Sarah asintió, todavía abrazando a Detective Brown. «Sí, su señoría. Por favor, vuelva al estrado». La sala estaba completamente en silencio mientras Sarah regresaba. Todos la observaban. Se sentó y miró a su padre, que le dedicó una sonrisa alentadora. Sarah continuó. «Blackwell, ¿puedes contarnos más sobre lo que viste aquella noche?». Sarah se irguió. «Vi a Brenda darle algo a uno de los hombres enmascarados. Parecía un pedazo pequeño de papel. Luego los vi sacar joyas y dinero de la caja fuerte. Brenda parecía tener miedo de esos hombres». No respondió Sarah con firmeza. Les decía que se apuraran. No estaba atada, como dijo a la policía. Entonces el abogado defensor de Roy trató de confundirla durante el contrainterrogatorio. «No es posible que estuvieras soñando», insinuó. «O tal vez te confundiste por la oscuridad». Sarah negó con la cabeza. «No. Sé lo que vi. Mi madrastra estaba junto a los ladrones, no atada, como dijo a la policía». Cuando terminó su testimonio, Sarah regresó a sentarse junto a su padre. David le apretó la mano. «Lo hiciste perfecto», le susurró. A continuación, Roy Peterson subió al estrado. Parecía nervioso mientras juraba decir la verdad. Su uniforme naranja le quedaba holgado y evitaba mirar a Brenda. «Señor Peterson», comenzó. «Thomas Blackwell, usted ha aceptado testificar como parte de un acuerdo de culpabilidad, ¿es correcto?». «Sí», respondió Roy con voz ronca. «Cuéntenos sobre su participación en el robo en la casa de los Thompson». Roy tragó saliva. «Brenda vino a verme unos 2 meses antes del robo. Dijo que se estaba divorciando y quería quedarse con la herencia de los padres de su esposo. Me preguntó si conocía gente que pudiera ayudar a fingir un robo». «¿Y usted la ayudó a planearlo?». «Sí», admitió Roy. «Encontré a 2 hombres para ayudarnos. Brenda nos dio el plano de la casa, la combinación de la caja fuerte, y nos dijo cuándo su esposo estaría fuera. ¿Y qué hay de las pruebas contra David Thompson? Los correos electrónicos que lo vinculaban con criminales». Roy se removió incómodo. «Eso fue idea de Brenda. Usó su computadora cuando él no estaba en casa y creó los correos falsos. Los antedató para que pareciera que él había planeado todo. ¿Y el dinero y las joyas robadas? ¿Qué pasó con esos objetos?». «Los guardé en mi casa», respondió Roy. «Estábamos esperando a que las cosas se calmaran antes de vender las joyas». El murmullo del público creció. Por primera vez la verdad estaba siendo dicha en voz alta, y todos sabían que David Thompson había sido un hombre inocente atrapado en la red de mentiras de Brenda. El plan era dividir todo en partes iguales, 50 y 50, una vez que David fuera declarado culpable. El abogado de Brenda intentó sugerir que Roy estaba mintiendo para obtener una sentencia más leve, pero el testimonio de Roy se mantuvo firme y coherente. Luego, Michael Washington subió al estrado para explicar las pruebas técnicas. «Analicé los correos electrónicos que supuestamente fueron enviados por David Thompson», explicó Michael mostrando imágenes en una gran pantalla. «Los metadatos, la información oculta en estos archivos, demuestran que en realidad fueron creados después del robo, no antes, como afirmaba originalmente la fiscalía». Michael utilizó términos sencillos para explicar cómo los correos habían sido manipulados y fechados retroactivamente para incriminar a David. Los miembros del jurado asintieron con comprensión. «Entonces, ¿estos correos no pudieron haber sido enviados por el señor Thompson antes del robo?», preguntó Thomas Blackwell. No respondió Michael con firmeza. «Fueron creados después y diseñados para parecer más antiguos». Luego la fiscalía presentó el reloj antiguo, recuperado del garaje de Roy. «Su señoría, este reloj, perteneciente a la madre de David Thompson, contiene un compartimento oculto.
explicó Blackwell, abriendo con cuidado la parte trasera del reloj. Sostuvo una pequeña fotografía descolorida para que el jurado pudiera verla. Dentro hay una foto familiar que muestra a David, su madre y a Sarah, cuando era un bebé exactamente como el señor Thompson lo describió. Sarah sonrió al ver la fotografía. Casi había olvidado cómo era su abuela. La detective Martínez fue la última testigo. Explicó cómo su investigación había sido desviada por las pruebas falsificadas. Al principio, las pruebas contra David Thompson parecían sólidas, admitió. Pero al profundizar comenzaron a surgir inconsistencias. El testimonio de Sarah me hizo cuestionar nuestras conclusiones iniciales. Y cuando encontramos las joyas en posesión de Roy Peterson, quedó claro que habíamos estado buscando al sospechoso equivocado. Durante toda la audiencia, David permaneció erguido junto a Sarah. De vez en cuando sus miradas se cruzaban y él le sonreía con orgullo. Después de que todos los testigos declararan, los abogados presentaron sus alegatos finales. Thomas Blackwell se levantó frente al jurado. Señoras y señores, este caso comenzó como una acusación contra David Thompson. Pero gracias al valor y la perseverancia de una niña de 8 años, hemos descubierto la verdad. Brenda Thompson y Roy Peterson conspiraron para robar objetos valiosos y culpar a un hombre inocente. Las pruebas son claras y convincentes. El jurado se retiró a deliberar. Todos dijeron a Sarah y a David que podría tomar horas o incluso días, pero el jurado regresó después de solo 2 horas. Eso es una buena señal, susurró John Miller a David. Las deliberaciones rápidas suelen favorecer la verdad cuando las pruebas son tan claras. La portavoz del jurado, una mujer alta de cabello gris, se puso de pie para leer el veredicto. En el cargo de robo contra Brenda Thompson, declaramos a la acusada culpable. En el cargo de fraude, culpable. En el cargo de conspiración, culpable. Sarah contuvo el aliento mientras se anunciaban veredictos similares de culpabilidad para Roy Peterson. Luego, la portavoz continuó. También recomendamos que todos los cargos contra David Thompson sean retirados de inmediato, ya que las pruebas demuestran claramente que fue incriminado. El juez asintió con aprobación. David Thompson queda completamente exonerado de todos los cargos. Este tribunal se disculpa por la injusticia cometida en este caso. Mientras Brenda y Roy eran escoltados fuera de la sala esposados, Brenda se volvió para mirar a Sarah con un odio helado. Pero Sarah no apartó la vista. Había dicho la verdad y ahora todos lo sabían. Afuera del tribunal, los reporteros rodearon a la familia Thompson. Sarah, ¿cómo se siente haber resuelto este caso?, preguntó uno sosteniendo un micrófono hacia ella. Sarah abrazó con fuerza a Detective Brown. Solo conté lo que vi. Sabía que mi papá era inocente. ¿No te dio miedo enfrentarte a adultos que intentaron silenciarte?, preguntó otro reportero. Sí, admitió Sarah con sinceridad. Tenía mucho miedo, pero la verdad importa más que el miedo. Esa noche David y Sarah se reunieron con los Washington y los García para celebrar con una cena en una pizzería local. La mesa estaba llena de risas y conversación alegre, mientras todos disfrutaban de la primera comida verdaderamente tranquila en meses. «Propongo un brindis», dijo Michael Washington, levantando su vaso de refresco. Por Sarah Thompson, la narradora de la verdad más valiente de Millfield. Todos chocaron sus vasos mientras Sarah se sonrojaba. Más tarde, cuando David la arropó en la habitación de invitados de los García, se sentó al borde de la cama. Sarah Baird dijo con voz suave, «Estoy tan orgulloso de ti. No muchos adultos habrían tenido tu valentía». «Solo quería ayudarte, papá», respondió Sarah subiendo las mantas hasta el pecho. «Hiciste más que ayudarme», dijo David con una sonrisa llena de ternura. «Le demostraste a todos que la verdad importa incluso cuando es difícil decirla. Nunca te rendiste ni siquiera cuando los adultos no te creían». «¿Y qué pasará ahora?», preguntó Sarah bostezando. «Mañana empezaremos a buscar un lugar donde vivir», explicó David. «Se ha recuperado la mayor parte del dinero de la herencia de tus abuelos, así que estaremos bien. Volveremos a nuestra antigua casa». David negó con la cabeza. «No creo que necesitamos un nuevo comienzo, un lugar que no tenga malos recuerdos».
Mientras estemos juntos no me importa dónde vivamos, dijo Sara con voz somnolienta. Juntos es exactamente como estaremos, prometió David, besándole la frente. Siempre. Mientras Sara se quedaba dormida, se sintió segura por primera vez en meses. Detective Brown descansaba junto a su almohada con su trabajo de detective finalmente terminado. El misterio se había resuelto, la verdad había sido contada, y la justicia se había cumplido. La historia de la niña que descubrió una conspiración compleja se había extendido por todo Millfield y más allá. Sara aún no lo sabía, pero su valentía había inspirado a muchos otros a hablar cuando veían que algo estaba mal. Para ella lo más importante era que su padre estaba libre y que la pesadilla había terminado. El mañana traería nuevos desafíos mientras reconstruían sus vidas, pero los enfrentarían juntos. 3 meses después del juicio, Sara estaba de pie en la puerta de su nuevo apartamento, mirando a su padre colgar una foto familiar en la pared recién pintada. Era una soleada mañana de sábado de abril, y la luz se filtraba por las ventanas del apartamento del segundo piso en Elm Street. ¿Crees que está recta?, preguntó David, retrocediendo para observar la imagen. Un poco más a la izquierda, sugirió Sara. La foto mostraba a Sara, a David y a los Washington en el parque el fin de semana anterior. No era su antigua casa de Maple Street, pero este nuevo apartamento de 2 habitaciones se sentía seguro y lleno de paz. Perfecto, dijo Sara cuando el cuadro estuvo en su lugar. Me gusta tener fotos nuevas y felices. A mí también, Sara Bear, respondió David sonriendo. Su nuevo hogar era más pequeño que la casa anterior, pero a Sara le gustaba mucho más. Su habitación estaba pintada de azul claro, su color favorito, y tenía un asiento junto a la ventana donde podía leer libros con Detective Brown. Lo más importante era que allí no había malos recuerdos. ¿Lista para el desayuno?, preguntó David. Estoy haciendo panqueques. En la cocina Sara puso la mesa mientras su padre mezclaba la masa. Aquella se había convertido en su rutina de los sábados: panqueques, luego un paseo por el parque, y después juegos de mesa o películas. Cosas simples que ahora eran preciosas después de todo lo que habían pasado. «Papá», preguntó Sara mientras comían. «¿Eres feliz de volver a enseñar?». David había regresado a Millfield High School 6 semanas antes. El consejo escolar le había devuelto su puesto junto con una disculpa oficial. «Muy feliz», asintió David. «Los estudiantes han sido maravillosos. Me hicieron un enorme cartel de bienvenido de nuevo, señor Thompson, el primer día, como el que hicieron cuando saliste de la cárcel», recordó Sara. «Exactamente», dijo él riendo. «Y preguntan por ti todo el tiempo». «Ahora te llaman Detective Sara». Sara sonrió con orgullo. Había vuelto a la escuela primaria Lincoln, donde sus antiguos amigos la recibieron como a una heroína. Al principio los demás niños hacían muchas preguntas sobre el juicio, pero ahora todo volvía poco a poco a la normalidad. «La señorita Wilson quiere que hable a la clase sobre el sistema de justicia la próxima semana», dijo Sara. «Dice que mi experiencia puede ayudar a otros niños a entender cómo funcionan los tribunales». «Es una gran idea», respondió David con orgullo. «Sabes más del tema que muchos adultos». Después del desayuno, David revisó el correo mientras Sara lavaba los platos. Ahora era mucho más servicial en casa, algo que había cambiado desde todo lo ocurrido. «Mira esto», dijo David levantando un sobre con aspecto oficial. «Son los documentos finales del patrimonio de tus abuelos. Casi todo el dinero ha sido recuperado». La policía había encontrado la mayor parte del efectivo en la casa de Roy Peterson, junto con muchas de las joyas. Algunos objetos ya habían sido vendidos y no pudieron recuperarse, pero el seguro cubrió la mayoría de esas pérdidas. «¿Qué harás con el dinero?», preguntó Sara. «Bueno, primero compraré un coche confiable», dijo David. Y he estado pensando en crear una pequeña beca en la escuela secundaria. Podríamos nombrarla en honor a la abuela y al abuelo para los estudiantes que quieran ser policías o abogados. En realidad, añadió tras pensar un momento, para quienes estén interesados en la justicia penal. Personas que quieran hacer que el sistema sea mejor y más justo. Más tarde esa mañana, Sara se preparó para su cita semanal con la doctora Lisa Bennett, su psicóloga infantil. Al principio, Sara se había sentido nerviosa con la terapia,
pero pronto empezó a encariñarse con la doctora Bennet, que tenía unos ojos amables y un consultorio colorido lleno de juguetes y materiales de arte. ¿Crees que la doctora Bennet dirá que ya no necesito venir?, preguntó Sara mientras David la llevaba a la cita. «¿Tú sientes que estás lista para dejar de venir?», respondió él. Sara lo pensó un momento. «Ya no tengo tantas pesadillas, pero me gusta hablar con ella. Entonces puedes seguir viniendo incluso si ella ya dice que ya no es necesario», la tranquilizó David. «Hablar de lo que uno siente siempre es bueno, incluso cuando las cosas van bien». En la sala de espera de la doctora Bennet se encontraron con un rostro familiar. La detective Lisa Martínez acababa de salir de otra oficina. Sara, señor Thompson, saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo están los dos? Estamos muy bien», respondió David estrechándole la mano. «Y usted oímos hablar de su ascenso». Después del caso Thompson, Martínez había sido ascendida a detective principal y había comenzado a revisar otras condenas potencialmente problemáticas. «Me mantiene bastante ocupada», admitió ella. «Su caso cambió muchas cosas en el departamento. Hemos implementado nuevos procedimientos para evitar que se acepten pruebas falsas tan fácilmente». Se agachó hasta quedar a la altura de Sara. «Y quería decírtelo personalmente. El jefe de policía aprobó un premio especial para ti en la ceremonia de la próxima semana». «¿Un premio?», preguntó Sara con los ojos muy abiertos. «Para mí». «Un premio ciudadano al valor», confirmó Martínez. «Por tu valentía al defender la verdad incluso cuando fue difícil. La ceremonia será el próximo viernes en el departamento de policía. Nos encantaría que viniera toda tu familia». Después de que Martínez se despidió, Sara entró a su sesión con la doctora Bennet, sintiéndose emocionada por el premio. «¿Cómo has dormido esta semana?», preguntó la doctora mientras se acomodaban en las sillas cómodas de su oficina. «Mejor», respondió Sara. «Solo tuve una pesadilla y recordé usar las técnicas de calma que me enseñaste». «Eso es un progreso excelente», sonrió la doctora Bennet. «¿Y cómo te sientes ahora cuando piensas en Brenda?». Sara lo pensó con cuidado. Brenda y Roy habían sido condenados a 8 años de prisión por sus crímenes. «Todavía me siento un poco asustada a veces», admitió, «pero luego recuerdo que ya no puede hacernos daño». «Eso es muy saludable», la aseguró la doctora. «Esas sensaciones pueden tardar mucho tiempo en desaparecer por completo, y está bien». Cuando terminó la sesión, Sara encontró a su padre en la sala de espera, hablando con Olivia Chen, su antigua defensora infantil. «Sara», la saludó Olivia con una sonrisa. «Le estaba contando a tu papá sobre el nuevo programa que he empezado en el tribunal». Después del caso de Sara, Olivia había creado un programa para capacitar mejor a los defensores infantiles en cómo escuchar a los niños durante los procesos legales. «Estamos enseñando a los defensores a tomar en serio las observaciones de los niños», explicó. «Tu caso nos mostró que los niños a menudo ven cosas que los adultos pasan por alto». El viernes siguiente, Sara se puso su nuevo vestido azul para la ceremonia de premiación, en el departamento de policía de Millfield. Los Washington y los García se reunirían con ellos allí. Nerviosa, preguntó David mientras ajustaba su corbata. «Un poco», admitió Sara. «¿Y si me tropiezo cuando suba a recoger el premio?». «Entonces te levantarás y seguirás adelante», respondió David con una sonrisa, «como siempre lo has hecho». El salón de la ceremonia estaba lleno de oficiales de policía uniformados y de muchos rostros conocidos de su historia. John Miller, Thomas Blackwell, la detective Martínez e incluso el juez Henderson habían venido para ver a Sara recibir su premio. La jefa de policía, una mujer alta de cabello gris corto, llamó a Sara al frente. «Hoy honramos a una ciudadana muy especial de Millfield», anunció. Sara Thompson nos recordó que decir la verdad a veces requiere el mayor valor de todos. La justicia depende de voces valientes, sin importar cuán pequeñas parezcan. Mientras la jefa le entregaba a Sara un certificado enmarcado y una insignia especial, la sala estalló en aplausos. Sara buscó con la mirada a su padre entre el público. Él se secaba las lágrimas sonriendo con orgullo. Esa noche, los Thompson organizaron una pequeña cena de celebración en su nuevo apartamento. Los Washington y los García llevaron comida, y Emma y Sara desaparecieron en la habitación de Sara,
para jugar mientras los adultos conversaban. Las niñas se han vuelto inseparables, dijo Tanya Washington, observándolas. Y estamos muy agradecidos por eso, respondió David. Su familia ha sido una verdadera bendición para nosotros. Al finalizar la velada y tras despedir a los invitados David y Sarah, salieron al pequeño balcón para ver el atardecer. El aire primaveral era fresco, pero agradable. Papá preguntó Sarah mientras observaban el cielo anaranjado y rosado. ¿Crees que algún día volveremos a sentirnos completamente normales? No estoy seguro de que necesitemos sentirnos exactamente como antes, dijo David pensativo. Los dos hemos cambiado, pero creo que cada día nos sentiremos un poco mejor. Sarah asintió. Tuve mucho miedo durante todo eso, papá. Eso es lo que te hace valiente, Sarah Bear, dijo David, rodeándola con un brazo. Tener miedo, pero hacer lo correcto de todos modos. Juntos vieron cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. En la habitación de Sarah, sobre la estantería, descansaba un cuaderno de detective de verdad, un regalo de su padre en el primer aniversario del robo. Dentro David había escrito: para Sarah, quien me enseñó que la justicia nace del valor no solo de los tribunales. Al día siguiente continuarían construyendo su nueva vida juntos. David había empezado a salir con una amable bibliotecaria llamada Jennifer, y Sarah se destacaba en la escuela donde se había unido al club juvenil de debate. El doloroso pasado se iba desvaneciendo, reemplazado por un futuro lleno de esperanza. Mientras los últimos rayos del sol desaparecían, Sarah se recostó contra su padre sintiéndose segura y amada. El camino había sido difícil y aterrador, pero lo habían superado juntos. Y en el proceso Sarah había descubierto algo importante. Incluso los niños pueden cambiar el mundo cuando defienden con firmeza lo que saben que es verdad. «Hora de dormir, detective», dijo David suavemente cuando cayó la oscuridad. «Mañana será un nuevo día», respondió Sarah con una sonrisa. Y en efecto, el mañana sería un nuevo día, uno que enfrentarían juntos más fuertes que nunca.